Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas, una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba: la serpiente boa se traga su presa entera, sin masticarla. Luego, ya no puede moverse, y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla, y a mi vez, logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar a un sombrero?, me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y 2. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve, pues, que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo y la geografía, en efecto, me ha servido de mucho. Al primer vistazo, podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida, he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca. Pero esto no ha mejorado demasiado en mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número 1, que conservé siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo. E invariablemente me contestaban siempre: es un sombrero. Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable. Viví así solo, nadie con quien poder hablar verdaderamente. Hasta cuando hace 6 años tuve una avería en el desierto de Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar, yo solo, una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para 8 días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía: «Por favor, píntame un cordero». ¿Eh? ¡Píntame un cordero! Me puse en pie de un salto como herido por el rayo. Me froté los ojos, miré a mi alrededor. Vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque mi dibujo ciertamente es menos encantador que el modelo. Pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de 6 años, y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Miré pues aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto a 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré por fin articular palabra, le dije: «Pero, ¿qué haces tú por aquí?». Y él respondió entonces, suavemente, como algo muy importante: «Por favor, píntame un cordero». Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me pareciera, a 1000 millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al muchachito:
ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar. «No importa», me respondió, «píntame un cordero». Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los 2 únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente boa cerrada. Y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito: «No, yo no quiero un elefante en una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra es todo muy pequeño. Necesito un cordero. Píntame un cordero». Dibujé un cordero. Lo miró atentamente y dijo: «No, este está ya muy enfermo. Haz otro». Volví a dibujar. Mi amigo sonrió dulcemente con indulgencia. «¿Ves? Esto no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos». Rehice nuevamente mi dibujo. Fue rechazado igual que los anteriores. «Este está demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo». Falto ya de paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor, garrapateé rápidamente este dibujo, se lo enseñé y le agregué: «Esta es la caja. El cordero que quieres está adentro». Con gran sorpresa mía, el rostro de mi joven juez se iluminó. «Así es como yo lo quería». «¿Crees que sea necesario mucha hierba para este cordero?». «¿Por qué?». «Porque en mi tierra es todo tan pequeño». Se inclinó hacia el dibujo y exclamó: «Bueno, no tan pequeño. Está dormido». Y así fue como conocí al Principito. Me costó mucho tiempo comprender de dónde venía. El Principito, que me acosaba a preguntas, nunca parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar las que, poco a poco, me revelaron todo. Así, cuando distinguió por vez primera mi avión, «No dibujaré mi avión, es un dibujo demasiado complicado para mí», me preguntó: «¿Qué es esa cosa?». «No es una cosa. Vuela. Es un avión. Es mi avión». Y me sentí orgulloso de hacerle saber que yo volaba. Entonces, él exclamó: «¿Cómo? ¿Has caído del cielo?». «Sí», le dije modestamente. «¡Ah, qué gracioso!». Y el Principito soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho. «Deseo que mis desgracias se tomen en serio». Luego añadió: «Entonces, tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta eres?». Entreví, en ese instante, una luz en el misterio de su presencia y le interrogué bruscamente: «¿Tú vienes, pues, de otro planeta?». Pero no me respondió. Movía la cabeza suavemente mientras miraba mi avión. Es cierto que en eso no puedes haber venido de muy lejos, y se hundió en una ensoñación que duró largo tiempo. Luego, sacando mi cordero de su bolsillo, se abismó en la contemplación de su tesoro. ¿Imagináis cómo pudo intrigarme aquella semiconfidencia sobre los otros planetas? Me esforcé, pues, en saber algo más. ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde está tu casa? ¿A dónde quieres llevarte a mi cordero?, me respondió después de un silencio meditativo. «Lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche le servirá de casa». «Desde luego. Y si eres bueno, te daré también una cuerda para atarlo durante el día, y una estaca». La proposición pareció chocar al Principito. «¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! Pero si no lo atas, se irá a cualquier parte y se perderá». Y mi amigo soltó una nueva carcajada. «¿Pero a dónde quieres que vaya?». «A cualquier parte. Derecho, caminando delante de uno». Entonces el Principito observó con gravedad: «No importa, es tan pequeña mi casa». Y con un poco de melancolía, quizás añadió: «Derecho, caminando delante de uno. No se puede ir muy lejos». Así supe una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Esto no podía asombrarme mucho. Sabía muy bien que, aparte de los grandes planetas, como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha dado nombre, existen otros centenares que son a veces tan pequeños que apenas se les ve con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de ellos, le da por nombre un número. Le llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tenía serias razones para creer que el planeta de donde venía el Principito es el asteroide B612. Este asteroide no ha sido visto más que una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. Este astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en un Congreso Internacional de Astronomía. Pero nadie le creyó a causa de su manera de vestir. Las personas mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, el vestido a la europea.
El astrónomo volvió a dar a conocer su descubrimiento en 1920 con un traje muy elegante. Y esta vez, todo el mundo compartió su opinión. Si les he contado estos detalles sobre el asteroide B612 y si les he confiado su número, es por las personas mayores. Las personas mayores aman las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, no preguntan jamás sobre lo esencial. Nunca se les ocurre preguntar, ¿qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio, preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerle. Si decís a las personas mayores, he visto una casa preciosa de ladrillos rosas, con geranios en las ventanas y palomas en el tejado, no acertarán a imaginarse la casa. Es preciso decirles, he visto una casa de 100,000 francos. Entonces exclaman, ¡qué bonita es! Así, si les decís, la prueba de que el Principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que se existe. Se encogerán de hombros y os tratarán como a un niño. Pero si les decís, el planeta de donde venía es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y os dejarán tranquilos con sus preguntas. Son así, no hay por qué guardarles rencor. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero claro, nosotros, que comprendemos la vida, nos burlamos de los números. A mí me habría gustado empezar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir, érase una vez un principito que habitaba en un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, habría parecido mucho más real. Porque no me gusta que mi libro sea leído a la ligera. Siento tanta pena al contar estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento describirlo aquí, es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todo el mundo ha tenido a un amigo. Y puedo volverme como las personas mayores, que no se interesan más que por las cifras. Por eso he comprado una caja de pinturas y unos lápices. Descubrí, poco a poco, la vida de aquel planeta, y en especial, su manera de pensar. La tercera revelación sobre la vida del Principito me llegó por un rayo de luz que lo aclaró todo: el drama de los baobabs. Un día me dijo, «Es verdad, ¿no es cierto? Los corderos comen arbustos». «Sí, es cierto», le respondí. «Ah, qué bien». No comprendí por qué era tan importante que los corderos comieran arbustos, pero el Principito añadió, «Entonces también comen baobabs, ¿no?» Le hice notar al Principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como iglesias, y que si llevara consigo una manada de elefantes, la manada no lograría acabar con un solo baobab. La idea de la manada de elefantes hizo reír al Principito. Habría que ponerlos unos encima de otros, pero añadió con sensatez, «Antes de crecer, los baobabs empiezan siendo pequeños». «Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman baobabs pequeños?», le pregunté. Me respondió, «Vamos, se ve bien». Y tuve que hacer un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo este problema. Y, en efecto, descubrí que en el planeta del Principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas. Por consiguiente, de las semillas buenas salían hierbas buenas y de las semillas malas, hierbas malas. Pero las semillas eran invisibles. Dormían en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurría despertarse. Entonces se estiraba y hacía brotar tímidamente hacia el sol una pequeña e inofensiva ramita. Si era una ramita de rábano o de rosal, se la podía dejar crecer como quisiera. Pero si era una ramita de una mala hierba, había que arrancarla inmediatamente, apenas se la reconocía. Ahora bien, en el planeta del Principito había semillas terribles. Eran las semillas de baobab. El suelo del planeta estaba infestado de ellas. Si no se arranca un baobab a tiempo, no hay manera de librarse de él. Invade todo el planeta.
lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs son numerosos, lo hacen estallar. Es una cuestión de disciplina, me dijo más tarde el Principito. Cuando uno ha terminado de arreglarse por la mañana, hay que hacer con cuidado la limpieza del planeta. Hay que arrancarlos regularmente, apenas se los distingue de los rosales, a los que se parecen mucho cuando son muy pequeños. Es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me dedicara a hacer un hermoso dibujo para que los niños de mi planeta comprendieran bien todo esto. Si un día viajan, me dijo, esto les podrá ser muy útil. A veces no hay inconveniente en dejar para más tarde el trabajo. Pero si se trata de baobabs, el desastre es seguro. He conocido un planeta habitado por un perezoso. Había descuidado 3 arbustos. Y siguiendo las indicaciones del Principito, dibujé aquel planeta. No me gusta adoptar el tono de moralista, pero el peligro de los baobabs es tan poco conocido, y los riesgos para quien se extraviara en un asteroide son tan considerables, que esta vez hago una excepción. Y digo, niños, atención a los baobabs. Es para advertir a mis amigos de un peligro que los acecha desde hace mucho tiempo, y para el que no han estado advertidos, que tanto trabajé en este dibujo. La lección que doy valía la pena. Tal vez me pregunten, ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs? La respuesta es muy simple. Cuando dibujé los baobabs, me animaba la urgencia. Así aprendí una segunda cosa muy importante, que su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Esto no podía sorprenderme mucho. Sabía que aparte de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los que se les han dado nombres, hay centenares de otros que a veces son tan pequeños que apenas si se los puede ver con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de ellos, le da por nombre un número. Por ejemplo, lo llama asteroide 325. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el Principito era el asteroide B612. Este asteroide no ha sido visto más que una sola vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. Este astrónomo había hecho en aquel entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le había creído, a causa de su vestimenta. Los adultos son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, vestirse a la europea. El astrónomo volvió a hacer su demostración en 1920, con un traje muy elegante. Y esta vez todo el mundo estuvo de acuerdo con él. Si les he contado estos detalles sobre el asteroide B612, y si les he confiado su número, es por consideración a los adultos. A los adultos les gustan las cifras. Cuando uno les habla de un nuevo amigo, jamás se informan sobre lo esencial. Jamás les dicen, ¿qué tono tiene su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio les preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente entonces creen conocerlo. Si uno les dice, he visto una casa preciosa de ladrillo rosa, con geranios en las ventanas y palomas en el tejado, no logran imaginarse la casa. Hay que decirles, he visto una casa que vale 100,000 francos. Entonces exclaman, ¡qué bonita es! Así, si ustedes les dicen, la prueba de que el Principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Querer un cordero es la prueba de que se existe. Se encogerán de hombros y los tratarán como a niños. Pero si les dicen, el planeta de donde venía era el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y los dejarán tranquilos con sus preguntas. Son así. No hay que reprochárselo. Los niños deben ser muy indulgentes con los adultos. Pero, claro, los que comprendemos la vida nos burlamos de las cifras. A mí me habría gustado empezar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir, érase una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que necesitaba un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, esto habría sido mucho más verdadero, porque no me gusta que lean mi libro a la ligera.
Me causa tanta pena relatar estos recuerdos. Hace 6 años que mi amigo se fue con su cordero, y si intento describirlo aquí, es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo, y yo puedo volverme como los adultos que no se interesan más que por las cifras. Por eso he comprado una caja de lápices de colores y grafito. Es duro volver a dibujar a mi edad, cuando no se ha hecho ningún intento salvo el de las boas cerradas y las boas abiertas. A los 6 años. Por supuesto intentaré hacer los retratos lo más parecidos posible, pero no estoy del todo seguro de lograrlo. Un dibujo saldrá bien, otro no. Me equivoco también un poco con la talla. Aquí el Principito es demasiado grande. Allí es demasiado pequeño. Dudo también sobre el color de su traje. Entonces tanteo un poco aquí y allá, más o menos, y seguramente me equivocaré en ciertos detalles más importantes. Pero esto habrá que perdonármelo, porque mi amigo nunca me dio explicaciones. Quizás me creía parecido a él, pero yo, desgraciadamente, no sé ver los corderos a través de las cajas. Soy quizás un poco como los adultos. He envejecido.